Hola amigo, mucho gusto. Aquí estamos con ustedes como casi toda la semana. Esta semana estuvimos un poquito agitados allí, saliendo y no pudimos venir a hacer un programa, ¿verdad, amor? Pero ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, Negra, quisiera como siempre aprovechar cuando introducimos el programa, hacer los saludos. Siempre están conectados con nosotros de diferentes partes de Nicaragua, así que ya los que ya se reportaron con nosotros, un fuerte abrazo desde acá, de este canal de bendición. Saludamos al norte, ¿verdad? Lo que es Estelí, San Fernando, Ocotal, que ya se están preparando, amor, ¿oíste? Para el encuentro que es en octubre, el último encuentro del año, y ya se están empezando a reportar las parejas. Así que un fuerte abrazo. Igual a la gente de León, a la gente de Managua que han estado con nosotros, siguiéndonos a través de este programa tan hermoso. Bueno, nosotros somos el Ministerio Unidos por Siempre. Este programa es el programa Constructor de Matrimonio, como siempre lo decimos, dirigido a la familia, al corazón, al seno de la familia, para llevar una palabra de dirección, de aliento, de esperanza, de ánimo, de consuelo, de restauración, de perdón, que tanto se necesita en la familia. Y aquí siempre tenemos una pareja que nos acompaña. Hoy vamos a compartir con el máster Mario Vargas, ¿verdad? Y con su esposa, doña Claudia Navarrete, abogada, ¿verdad? Colega, en donde le damos la bienvenida y en breve les pasamos los micrófonos. Quisiera aprovechar para saludar a los amigos que nos están viendo en Sébaco. Hay un grupo de amigos que nos llamaron y nos están viendo, igual que los que nos ven en León, se reportaron. Y quisiera saludar de manera particular a los servidores de León. Una reunión muy bonita que tuvimos el viernes por la noche, otra que tuvo Lázaro el domingo. Se está trabajando con ánimo a todos los servidores en Estelí, en Carazo, en Riva, en Masaya, qué bonito. A todos los grupos de oración también, un gran abrazo y que Dios los bendiga. Hoy hay reunión de grupos de oración, mañana también y el jueves. Por todo Nicaragua, ya estamos llegando casi a los 80 grupos de oración. Y dentro de poco vamos a estar celebrando el centenar de grupos de oración. Son 100 lugares donde hay una oportunidad de acercarse a Jesús, de poder hablar, de que alguien lo escuche, que alguien lo aconseje, que ore por usted y también usted puede orar por otros. De manera que estamos contentos con todo esto que está ocurriendo, con esta explosión que está habiendo dentro del ministerio, y eso solo es una muestra de la gran necesidad que hay en la familia nicaragüense. Así que un abrazo para todos los amigos con mucho cariño y otra vez un saludo para Ramiro y para Mayra allá en Estelí. Un gran abrazo, ojalá nos puedan acompañar en el evento que vamos a tener en octubre. Y bueno, vamos a arrancar, como ustedes saben siempre, con el permiso y con la atención de ustedes, este testimonio que vamos a tener hoy con Mario y con Claudia. ¿Cómo estás, Mario? Mucho gusto y bienvenido. Muy bien, gracias, don Enrique, muy agradecido. Primero que todo, pues saludo a todos mis hermanos del grupo de oración Carretera Norte y Las Villas, pero de igual manera un fraterno y amoroso saludo a todos los grupos de oración que están activados a nivel nacional. Mi nombre es Mario Nelson Vargas Granera, de profesión docente. Mi niñez, que es con la que quisiera iniciar, fue una niñez de los años 80. En esa época mi papá estaba muy motivado con la situación social que se daba, la explosión social. Entonces él vivió hasta como en el año 88 movilizado. Él venía a nuestro hogar de vez en cuando, lo tenía que reconocer cada vez que venía porque le miraba muy diferente. Era una persona que prácticamente tenía que reconocer cada vez que él regresaba al hogar. Entonces vivimos con mi mamá y... O sea que creciste solo la niñez, Mario. Prácticamente, porque mi mamá no era suficiente el salario que mi papá aportaba, entonces mi mamá tenía que salir a trabajar. Y pues por la situación difícil que usted sabe, la economía estaba difícil, mamá trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bien. Entonces, como hermano mayor de 5 hermanos que tengo, me tocaba estar al frente de cierta forma. Un niño guiando a otros niños, podría usted imaginarse, pues. Pero considero pues que fue una niñez muy bonita porque estuvimos rodeados de muy buenos vecinos, gente que nos quería y que nos cuidaba bastante. Pues en ese ambiente pues crecí, tuve como todo niño, ¿verdad? Bonitos momentos como momentos amargos, por ejemplo, y en esos momentos amargos fue donde pues me hicieron falta las voces, la palabra de mi papá y el aliento de mi mamá en cierta forma, pues.
porque mi mamá trabajaba incluso hasta domingo. Tenía que Y cuando bajarse. decís momentos amargos, ¿a qué te referimos? Por ejemplo, yo soy un niño, yo era un niño, mejor dicho, que soy hijo de otro señor y no del papá, que hoy siempre he llamado de mi papá. Ujú. Todo esto significó para mí, con la familia de mi papá, ¿verdad?, que ellos tenían diferencias conmigo, me apartaban. Y cuando yo, como autoridad que quedaba en el hogar, era firme con mis hermanos, ellos también me llamaban la atención y me decían que por qué. Entonces en esos momentos yo necesitaba... Viviste el rechazo de la familia paterna. Así es, así es. Entonces, en ese sentido, pues, hablo de momentos difíciles. Pero la mayoría de ellos fueron muy buenos. Buenos porque mis hermanos siempre estuvieron conmigo, fueron siempre niños preciosos, obedientes, y además de eso, pues, fueron niños que me alentaban siempre a ayudarles, porque ellos estaban yendo a la escuela, teníamos que prepararlos, vestirlos, la comida, yo aprendí a cocinar a temprana edad también. Lo hizo un hombre ya. Sí, así es. ¿Y qué relación mantenés? Muy buena. De hecho, mis hermanos y mi mamá y papá son vecinos míos, a 3 pasos de mi hogar, y tenemos muy buena relación. O sea, no tenemos ninguna consecuencia de eso, diría yo. Y Claudia, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, de verdad, primeramente por invitarnos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Yo creo que el testimonio nuestro, pues, sea de gran bendición para otras familias. Y le mando un beso grandísimo a mi hijo, Mario Nelson, ¿verdad? Que yo sé que él no está pendiente el día de hoy del programa, asimismo a mi familia y a todas las mujeres de Carretera Norte. Bueno, en cuanto a mi niñez, yo puedo decir de que fue una niñez feliz, pero a la misma vez fue dura. En el sentido de que hasta los 5 o 6 años yo recuerdo pues de que era una niñez normal, no habían pleitos ni nada en el hogar. Sin embargo, mi mamá viene del norte, mi papá viene del sur, y ambos vienen pues de una familia bastante complicada. Mi papá pues se crió prácticamente en las calles, mi mamá viene de una familia campesina y se vino a trabajar acá y pues conoció a alguien y tuvo un hijo. Luego conoció a mi papá, ¿verdad? Y comenzaron esa relación. Posteriormente anduvieron alquilando en muchos lugares. Ya como a la edad de 6, 7 años, ellos pues consiguen un terreno en un asentamiento y nos vamos a vivir ahí. Pero nuestra vida cambió completamente a partir de ese momento porque mi papá comenzó a tomar. Ya parece que las personas que vivían a los alrededores, los vecinos, él empezó a tener amistad con ellos. Y entonces él empezó a tomar, a fumar, ya golpeaba a mi mamá, había violencia intrafamiliar. Y hubieron también, a veces él hacía juegos de azar en la casa. Llegaban hombres a la casa a jugar, fumaban y ahí pasaban hasta altas horas de la noche. Bueno, de algunos de ellos pues abusaron de mí, hubo lo que es tocamientos lúbricos, e inclusive también un familiar, ¿verdad?, cercano. Vamos a ver, esto es importante, Claudia, porque siempre que viene alguien, aprovechamos para reiterarlo, ¿verdad, amor? Y amigos, siempre le hablamos a su corazón, siempre le hablamos a usted. Hay personas que están afanadas por el trabajo. Mario decía, el salario de mi papá no era suficiente, mi mamá trabajaba desde las 6 hasta las 7, 13 horas afuera, e incluso hasta el día domingo nos criamos solos. Tal vez nunca vieron que yo sufrí rechazo, aunque la mayoría de los momentos de mi niñez fueron felices. Pero hay dificultades en un niño cuando está criando a otro. En parte pierde su propia infancia, con responsabilidades que no le son propias, más allá de que yo lo entiendo a Mario y que todos debemos de colaborar. Soy un firme creyente y un firme defensor y promotor de que los hijos deben de buscar cómo trabajar también en la casa, apoyar a sus padres. Pero mire qué peligrosísimo es cuando adicionalmente usted lleva amigos con los que lo lleva porque son sus brothers y va a compartir. Y comienza a convertir la casa en una cantina, comienza a tomar, pierde el control de sus niños, pierde el control de los supuestos amigos y terminan manoseando a su hija en su casa, en su barba. Y esto, mire, usted podrá decir, bueno, es que ella vivió un asentamiento, yo le puedo decir a usted, y aquí hemos visto también a varias muchachas que han venido que no vivían en un asentamiento,
vivían en colonias, en repartos, en residenciales, digamos, de alto nivel económico, y pasaron por circunstancias idénticas. Así que tenga cuidado, no convierta su casa en una cantina, porque ese montón de personas que lleva, tarde o temprano, alguno de ellos, no lo deseamos, pero este es el riesgo que corre, que alguno de ellos pueda estar manoseando a su hija. Claudia, ¿y esto no lo hablaste con tu mamá? ¿Y por qué? La verdad de las cosas de que yo fui bien tímida y no hablaba con nadie, no confiaba en nadie. En aquellos tiempos era como un tabú hablar de esas cosas. ¿Qué edad tenías, Claudia? Alrededor de 7, 8 años. Era una niña pequeña. A los 11 años también fui manoseada por un familiar muy cercano que ella murió, ¿verdad? Quizás en ese mismo año él murió. Y yo pensé de que Dios lo había apartado de mi vida porque no sabemos qué más iba a ocurrir y yo me alegré por eso. Ahora pues yo sé que no debía haber hecho eso, pero fue lo que sentí en mi corazón en ese momento. Además de eso me vi rodeada de muchos chismes y muchas murmuraciones de parte de las vecinas, ¿verdad? No me podían ver, digamos, conversar con algún jovencito porque yo ya tenía algo con él. Tanto así de que esa murmuración llegó una vez a los oídos de mi papá y esa vez yo no me encontraba en la casa y llegó pegándole a mi mamá, que él era sabedora y un montón de cosas, ¿verdad? Eso provocó pues de que nosotros, mi mamá me interrogara, teniéndole decir que yo no tenía nada con ningún varón y que pues que yo no había tenido. Entonces ella me dijo que si era así pues que íbamos a ir a la policía a poner la denuncia. Y así fue. Y pasé pues el proceso, lo que es ir al médico forense para que me revisaran y todo eso. Y dictaminaran la virginidad y entonces puede tener pruebas de la acusación para sí, por injurias y calumnias. Exactamente, pero las cosas mi mamá las dejó ahí, ¿verdad? No llegó más allá. Y este daño moral, primero viene un daño físico, sexual, emocional, y este daño moral, ¿qué consecuencias trajo en vos? Bueno, una de las cosas fue que no tenía mucho acercamiento al varón. No confiaba en ellos. Una de las cosas fue de que si un varón se acercaba a mí y yo ya miraba que venía con ojo lujurioso, por decirlo así, o quería tocarme o quería ser mi novio, y ya empezaba, entonces yo rechazaba inmediatamente eso. Era como un escudo sí, de protección. Es interesante lo que estás diciendo, Claudia, porque mira, viene murmuración de parte de los vecinos y te somete tu mamá a esta situación tan triste, dolorosa para vos, ¿verdad? Y esto es una señal como que no confiaba en vos. Sí. Sin embargo, tampoco vos como hija, por medio de toda esta situación difícil, ¿verdad? De manosearte la gente e incluso un familiar cercano, no tuviste la confianza como decirle, mamá, pero miren, en aquel entonces pasó esto y estas situaciones. Más bien, te cerraste, yo entiendo, ¿verdad? Ahora la protección, como decir, de que ningún hombre se me acerque, sí, porque me va a violentar. Y me alegro que esa persona se haya muerto porque ya es como que ya estoy libre todavía ahí no hay confianza. Ahora digo a Mario, vos estabas compartiendo y yo miraba que tus ojos estaban lagrimosos cuando estabas hablando del rechazo, estabas hablando de ese momento tan difícil de cuidar a tus hermanos y que de pronto hacían diferencia. ¿Qué sentimientos afloran en ese momento? Ahora, miren, oigamos este testimonio, porque está hablando un adulto, aparentemente, ¿verdad? Porque lo estamos viendo y efectivamente es un adulto, pero vamos a escuchar el corazón de un niño rechazado. Exacto. Bueno, yo no comprendía qué pasaba, porque la verdad es que yo me di cuenta de esta situación hasta que tenía 21 años. O sea, fui un niño rechazado, pero no sabía por qué. Simplemente me decían mis tíos y mis tías que buscara yo a mis parientes de Carazo, porque mi mamá es caraceña, que yo, mis parientes y mis tíos todos estaban allá en Carazo, que aquí no tenía nada, que porque yo abusaba mandando a mis hermanos a apoyarme con lo que era barrer el patio o lavar trastos, porque yo distribuía la tarea, no me dedicaba solo a hacerlo todo, solo yo. Entonces me decían que porque yo no buscaba a mi papá allá en Carazo y le pedía cosas, le pedía reales y le pedía, no sé, pues, entonces yo no comprendía eso, yo no lo comprendía. Lo vine a entender hasta que a los 21 años de edad me enamoré de una
de una muchacha, ella en mi pueblo de Carazo, donde es originaria mi mamá, y resultó ser mi medio hermana. Ahí es donde yo me doy cuenta de que de mi situación ¿Vos te real. enamorás? De una medio hermana, Que también ignoraba que lo era. que tampoco sabía que Y lo cuando era. te das cuenta se ven obligados a... Y yo conocía al papá, yo la visitaba en su hogar porque era formal la visita y todo, y él nunca me dijo a mí o a ella, ustedes no pueden seguir esa relación porque son hermanos. Sino que yo cuando ya decidí ir a pedir la mano, lo hice, pedí la mano de la muchacha, entonces me dijeron que no podían darme la mano todavía, que le iban a pensar. Pero que me esperaran en casa de mi mamá, que es en el pueblo, para que ahí me iban a llegar a dar la respuesta. Y me llegó el señor y le dijo a mi mamá que quería que habláramos los tres, y ahí se planteó la situación. Entonces lo sorprendente para mí fue a los 21 años de edad que le dijera a él a ella con confianza, se lo decís vos o se lo digo yo. Y él dijo, este señor, ¿por qué viene a tutear a mi mamá de primas a primera? Entonces ella me dijo pues que lo que pasa es que vos no puedes tener nada con la hija de él porque él es tu papá. Entonces yo ahí me quedé ya asustado. En el pueblo, como se dice, pueblo pequeño y todo se sabe, la gente manejaba que yo era hijo de otra persona. Y la gente lo manejaba, pero nunca pasó más, pues, exceptuando esa situación que ya le compartí. Por eso me llena de tristeza, ¿verdad?, recordar esos momentos. La niñez sobre todo, porque yo sentía, quería el apoyo de mi mamá en ese momento, cuando sentí hecho rechazo, y más aún de mi abuela, pues paterna, porque esa señora yo la quería. De igual manera yo quería a mis tíos. Solo había un tío que pues él siempre me dio apertura, yo llegué a jugar con sus hijos como que sin nada, pero mi misma abuela con todos mis primos decía que me apartara, y a ellos les decía no jueguen con él, no le presten los juguetes a él, porque nosotros evidentemente éramos una familia extremadamente pobre. Sí. Entonces mis primos tenían juguetitos de plástico y ellos se ponían a jugar en la calle, y yo cuando me ponía a jugar con ellos, ella los llamaba para adentro, vengan para adentro, jueguen aquí adentro, no jueguen con él. O que no me prestaron los juguetes. Entonces, el rechazo fue bien marcado. Bien marcado, claro que sí. Así es, por eso es que yo pues lo recuerdo con mucho dolor. Y también pues mucha nostalgia también, porque hubo mucha gente buena que me apoyó, que ver esta situación sin saber en qué estaba yo, siempre me brindaron amor y confianza, sobre todo mi papá. Y fíjate, no sé cuántos matrimonios podrán estar haciendo esta práctica con los niños, porque a lo mejor es usted que le está hablando Dios hoy, para que si está rechazando a un hijo de su cónyuge que no es hijo suyo, ya sea del esposo o de la esposa, escuche lo que hoy Dios le está haciendo, lo está diciendo. Dios dice que Él tiene cuidado especial de 3 tipos de personas: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Pero además, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Señor dice, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos mis pequeños. No impidáis que los niños se acerquen a mí. Él tiene un cuidado especial por los niños. Sí. De manera que hoy, a través del profesor Mario, a través de la licenciada Navarrete, mire, de Claudia, Dios le está hablando para que esa práctica de crear diferencias entre los hermanos, así se van levantando las murallas que después dividen a la familia y después dividen a las comunidades y hasta los pueblos. Tenga cuidado. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos compartiendo este precioso testimonio con Mario y con Claudia. Son servidores del Señor Jesucristo, del Ministerio Unidos por Siempre, contentos de que hoy están compartiendo un testimonio hermoso, mire, suave, el Señor hablándole con dulzura, con delicadeza a su corazón, pero hablando de cosas fuertes. Mire el rechazo en un niño, la división de la familia, cómo llega un joven a enamorar a una muchacha, se enamoran y resultan ser medios hermanos o hermanos pues de padre, porque siempre se mantuvo ese secreto, nunca se lo dijeron. Y esa era la causa del rechazo, él nunca se había percatado, ni nunca se lo dijeron, no sabía esto. Por otro lado, en Claudia miramos ya la tendencia que hay de que el enemigo quiere marcarla con abuso sexual, la manosean siendo una niña,
después de los 11 años, un poquito más grande, pero siempre una niña, vuelven a manosear y esto hace que haya rechazo y que haya problemas de aceptación y relación con el sexo opuesto. Así como surgen en el corazón de las personas los rechazos, surgen las diferencias, los temores, las desconfianzas, las inseguridades, y usted se encuentra tratando con adultos que no saben cómo acercarse, pero los traumas están en la niñez. La buena noticia es que cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo eso se va. Quisiera, Mario, que avanzáramos un poco y que me dijeras cómo conoces a Claudia. Bueno, como menciona usted, mi profesión es docente. Yo estoy dando clase en una academia y la conozco por primera vez porque ella consulta información sobre cómo son los cursos donde yo trabajo. Me la envían a mí, mi jefe me la envía a mí, dice, dele la información delante de mis estudiantes. Entonces procedí a hacer mi trabajo. Me pareció una muchacha simpática. Bien hecho, ahí nomás, bien hecho el trabajo, Mario. Bien, sí. Entonces, ella decide inscribirse en primer nivel, la ponen en mi grupo. A ver, espérame. Claudia, ¿te inscribí en el primer nivel por la buena información o qué pasó cuando conociste a Mario? Bueno, dos cosas. Una, me agradó mucho por la alegría que él tenía, ¿verdad? Se miraba un muchacho muy sencillo y muy alegre, y eso pues me impactó mucho. Y lo segundo, pues las clases también, ¿verdad? Ajá. Porque es mi esposo, pero también es de reconocer de que él es un buen maestro. Así, tremendo. Entonces Mario, ella ingresa y fue mi alumna, se promocionó al siguiente nivel porque yo doy la clase de idiomas, el idioma inglés en este caso, se promociona al siguiente nivel y sucesivamente ella va promocionándose a los siguientes niveles. Eso fue el primer contacto que tuve con ella y último en ese momento. Luego el director general de esa academia se enfermó y era el que estaba a cargo de los niveles superiores y se le prolongó la enfermedad a él, recuperarse. Entonces, como persona de confianza me dan el grupo donde estaba trabajando él y ahí estaba Claudia. Pero tampoco yo miraba una mujer que me atraera, o sea, que me gustara como para esposa o para nada. Simplemente a mí me enseñaron a respetar a las estudiantes, eran simplemente alumnas y nada más. Y así trabajaba yo con esa lealtad hacia mi jefe. Eran alumnas y nada más. En esa época, los años 90, estaba de moda que se iba a la luz constantemente, entonces tenían que suspender las clases en el turno nocturno. Entonces tomábamos la misma ruta, generalmente ella tomaba la 101 y yo agarraba la 105, teníamos que agarrar la misma parada. Y un compañero de trabajo me decía, ¿te gusta esa muchacha? Sí, está bonita. ¿Te gusta esa muchacha? Sí, está preciosa. ¿Por qué no le decís que te gusta? ¿Por qué no? Pero decíselo. Es que no. ¿Por qué no? Es que es una alumna. Yo se lo voy a decir. Se acercó a ella y le dijo que el maestro quería hablar con ella, que quería conocerla mejor, y él empezó a enamorarla haciéndome el favor. Ajá. Entonces ella se reía, tal cual se está riendo en este momento, le pareció muy gracioso. ¿Qué edad tenías para ese tiempo ya, Claudia? 23 años. Ya. Iba a cumplir 23 Ok, años. ya una mujer hecha y derecha. ¿Y vos, Mario? Yo tendría unos 26 años, 27 por ahí. Y entonces jugando y jugando, y pues le declaré, le pedí a ella que se me declarara y lo hizo. Jugando. Entonces a partir de allí pues nosotros comenzamos ya a conversar un poquito más serio y decidimos tomar pues la oportunidad de tener una relación como un noviazgo formal. Yo llegué a su casa, pedí el permiso para visitarla y yo la visitaba en su casa, nunca era de parques y esas cosas. ¿Y qué te atrajo de ella en términos, digamos, de virtudes, de carácter? ¿Qué te gustó de ella? Mire, como la conocía muy poco, en principio me fui por la vista. Ujú. Era una mujer, y sigue siendo una mujer preciosa, sexy, hermosa. Tenía todas las virtudes, diría yo, que podía un hombre buscar en ella, pero no miraba en la personalidad de ella, no recataba cómo era su comportamiento, porque la miraba solo tiempos breves en la academia, nada más. Cuando yo llego a ser su novio, entonces me prendo más de ella, porque miro que lo que ella vio en mí, lo vi en ella, una mujer firme, decidida, Firme, decisiva. trabajadora, o sea, ¿para qué? Dije, esta es la mujer ideal para mí. Ajá. Entonces cuando yo llego a pedir el permiso, incluso le digo a mi suegro que llevo la intención de casarme. Y así era lo que yo quería. Pero
Cuando ya ella me acepta como novio, nos damos cuenta de que en el noviazgo teníamos muchas diferencias. A pesar de eso, Por ejemplo. por ejemplo, a mí me gusta el color blanco, a ella el negro. Ajá. A ella le gustan las cosas dulces, a mí sin dulce. Éramos opuestos completamente. Entonces me empiezo a dar cuenta que teníamos problemas también de que yo iba a la izquierda y ella iba a la derecha, siendo novios. Yo iba hacia arriba y ella iba hacia abajo. O sea, esto es más serio, porque lo otro de colores, bueno, para eso están los colores, para los gustos, dice, Sí, ¿verdad? Y no es tan sí, importante. sí. Entiendo que me querés decir que de pequeñeces como esa hasta cosas más serias como toma de decisiones, Es correcto. ustedes tenían problemas Tenemos de unidad. diferencias grandísimas. Ajá. ¿Y a qué se debía eso, Claudia? ¿Por qué vos no tenías, digamos, hacías un esfuerzo por buscar la unidad, o Mario? Porque ¿a qué se debía? No, bueno, cuando nosotros empezamos a ser novios, ¿verdad? Empezaron a surgir cosas o a salir cosas que yo no había visto de un principio. Ajá. Porque lo que yo había visto en él no era su físico, sino las cualidades que él tenía. Sí. Pero cuando empezamos el noviazgo, yo voy viendo una persona totalmente diferente, ¿verdad? Como les había dicho, en mi casa había violencia. Mi papá le pegaba a mi mamá y una de las cosas que yo aborrecía era eso, Sí. que yo no iba a permitir de que ningún hombre me pusiera la mano encima. Entonces, una de las cosas que era, pues, en ese tiempo, ya a los 21 años, fue que yo comencé a tomar licor. Y una vez nos fuimos a un lugar, pues, y él, pues, no tomaba. Y entonces, pero veníamos riéndonos y nos veníamos riendo de él, nos veníamos burlando de él y él se molestó. Entonces llegamos a un lugar cerca de la casa, bajamos a unas personas ahí del vehículo, pues las dejamos y entonces él me dice, subite al carro. Pero ahí empezó una mala comunicación porque yo no quería ir en medio, quería ir a la orilla de la ventana para que me diera aire, pero él me dice, montate, no, subite vos, después me subo yo, ¿qué te subas? No, subite vos. Y entonces al ver pues que él no cede, entonces cedí yo. Me subo, pero en lo que yo me subo, él tira la puerta del carro. Entonces cuando él tira la puerta del carro, para mí eso fue tremendo. Entonces yo le dije, llegando a la casa, váyase de aquí, yo no quiero volver a saber nada de usted. ¿Que no se te revivió algo de aquel abuso de la infancia? ¿Tuviste temores o qué? No, no del abuso de la infancia, sino que el miedo y el temor de tener un hombre que me golpeara. ¿Por lo de tu papá? Sí. Sí, que habían habido ahí escenas de Sí, violencia. bastante, y él las conoció algunas también, ¿verdad? Y entonces yo inmediatamente le dije, váyase, porque yo no voy a permitirle que usted me quiera ni mangonear, ni que me venga a querer. Autoridad. Sí, exactamente. O sea, vos le dejas claro, ¿y vos cómo recibís eso? Vos le dejas claro que no tenés por qué sujetarte ni hacerle caso a nadie. Ahora, ignorás por completo que él viene de rechazo, donde él decía, hace tal cosa, y lo cuestionaban, lo desautorizaban, y vos estás haciendo lo mismo con él, y yo digo en este caso, porque estás ignorando lo que él vivía. Me imagino que eso te resentía más, pero además vos señalabas un detalle, que vos tomabas y él no. ¿Cómo recibiste esto vos, Mario? Bueno, la verdad es que nunca me gustó que ella tomara. Sí. No porque yo no lo hiciera, porque yo también tomaba, pero no, hay una gran diferencia entre lo que ella tomaba y lo que yo tomaba. Para mí tomar era una cerveza y ya estaba más que satisfecho. Lo contrario para mi esposa era alegrarse, no era tanto tomar sino alegrarse. Yo era un hombre muy serio y amargado por la niñez que tuve, o sea, era muy apartado y sus amigos eran bien alegres, bien joviales, más con el licor que consumían, pues se ponía mucho más emocionante la situación entre ellos, pero no estaba al mismo nivel de alegría que ellos tenían, supuesta alegría. Entonces yo rechazaba mucho a sus amigos y le decía que no me gustaba, Ajá. porque saliendo de trabajar me decía que llegara a un bar a buscarla. Ajá. Llegaba al bar y estaban siempre sus mismos amigos. Instalados. Y estaban instalados. Ok, avanza la relación de noviazgo y se casan. ¿Deciden casarse o se van a vivir juntos? ¿Cómo hacen? Bueno, después de eso pasó otra situación que también era para que termináramos, ¿verdad? Y que es muy importante. Porque cuando yo lo conozco a él, yo veo que él es una persona trabajadora y consideraba que era una persona bien positiva, pero porque yo no conocía su vida. Pero resulta de que él hace un llamado a mi casa y yo no estoy. Y habla con mi mamá y le dice que ya no se quiere casar conmigo. Que si yo quiero, cuando él quiera buscarme, él me va a buscar, pero que yo no le ande buscando, que yo no le ande llamando. Y nada por el estilo.
¿verdad? Entonces eso me molestó mucho también. Y fue que yo llegué a su casa como a los 2 días y le dije que pensaba, pues, que yo no era ningún juguete para él, ni estaba para perder mi tiempo tampoco. Que se Hasta ahí decidiera. ustedes no han tenido relaciones No. sexuales. No. Son novios. Sí. simplemente. Solamente. Nosotros, pues, a los 6 meses nos casamos civil y de ahí a los 2 meses siguientes por la iglesia. Ajá, se casan. ¿Y cómo es la vida en matrimonio? Espérese, que el casarse civil yo creí que íbamos a tener relaciones. Y más bien me mandó para mi casa el mismo día del matrimonio, a las 3 de la mañana, andate para tu casa, hasta que salgamos de la iglesia. O sea que sí, así fue. Entonces ella me Fue un demostró. matrimonio antes, Sí, ¿verdad? sí, ella me Yo demostró. por eso es otra cosa. Sí. Yo me casé civil a las 4 de la tarde y eclesiástico a las 6. Está bueno. Entonces Yo a ya- las 4 hicimos, ¿te acordás, amor? A las 4 el matrimonio civil y a las 6 de la tarde el No, pero es que eclesiástico. él ya no quería llegar a la iglesia. Él dice, ya el matrimonio civil, entonces aquí ya la tengo ganada. Ya está Ajá. consumado. Entonces, O bueno, quedamos. dicho sea de paso, ya eras esposa en términos legales, Sí, o sea, legales, en términos sí. civiles. Faltaba esa consagración del matrimonio a Dios. Entonces, eso me encantó de ella porque me puso un alto inmediatamente. ¿Te gustó esto? Sí. Mira qué importante, para que entiendan las señoritas, mire, somos hombres y por eso sabemos, jovencitas, lo que le decimos. Cuando una muchacha es tan fácil conseguirla, uno mire, en el fondo del corazón pasan 2 cosas, no sé cuántos de los que están acá van a coincidir conmigo, no sé Mario, pero mira lo que ocurre, conseguís algo fácil y vos pensás que con la misma facilidad con que se entregan a vos, se han entregado a otro o se pueden entregar a Sí, el otro. pensamiento que Y desde allí comienza un problema de apreciar lo que tenés. Segundo, cuando vos ves que una muchacha no tiene límites para su propio cuerpo, no tiene límites en términos de que no se respeta a ella, vos pensás que va a ser bien difícil que cuando vos no estés, se dé a respetar. Y vuelven otra vez las dudas, los temores. Por eso, qué importante es que una jovencita sepa decir no. La persona que sabe decir no es una persona con aplomo, con carácter, es una persona que es libre para elegir, no está compulsada por nada ni por nadie. Esa es la libertad que trae Dios. Ahora no salí con una muchacha, me cuento unos amigos, salimos y la ataron ¿cuánto? 2 horas 45 minutos, salimos, nos echamos unos tragos, nos fuimos a comprar no sé de cosas y mientras compramos se comenzaron a acariciar en el carro, fueron a tener relaciones sexuales en 2 horas de haberse conocido. ¿Usted cree que pueden surgir relaciones serias? Es más, cuando se casan esas personas, después se sacan factura. Se lo decimos con conocimiento de causa. Se sacan factura, hay desconfianza. Yo recuerdo una pareja que atendimos, que decía él, yo porque vi la forma en que ella tenía relaciones tan rápido conmigo, desconfié. Bueno, una pareja que se casaron, tiene sus hijos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y ahí están perseverando. Muchacho muy serio, así como usted, Mario. Y ella es una muchacha que ahora pues ya se casó y agarró su línea, ¿verdad? Agarró el camino de Dios, gracias a Dios. Pero había desconfianza en ellos. Sí, hay situaciones bien complicadas porque también lo hemos visto, ¿verdad? Con conocimiento de causa, como dice mi esposo, de que hay gente que tiene relaciones y están en fornicación y no dan el paso de la consagración, Sí. del casamiento civil, menos el de la consagración. ¿Y para qué? Dice. ¿Y para qué? Además, ¿por qué? Por la trayectoria que han tenido. Y esto es un daño increíble. Pues Sí. primero porque siguen en pecado. Y segundo, esa persona cómo se siente al estar de amante a esas alturas. Así es, perder la dignidad. Ok, Mario, se casan, pincelame cómo era el matrimonio. Inició muy bonito. Yo le digo que cometí un grave error, el primer error que cometí ya casado. Yo le confesé a mi esposa que cuando yo me casé yo no estaba enamorado. Porque yo me casé con la intención que era de poseerla. Cuando ella escucha esa información de mi parte, ella se derrumba. Y por consiguiente a mí me toca tratar de consolarle y demostrarle que estaba enamorado. Pero no hubo nada que la moviera. A ver, te miro que está conmovida a Claudia. A ver, ¿qué pasó? Bueno, una de las cosas que ustedes les he dicho, ¿verdad? Es venir de una niñez donde que no lo sean, donde llegas con diferentes personas que quieren ser tu novio y lo que hacen es tocarte. Y llegar al matrimonio con una ilusión
de que la persona te diga, no, yo me casé con vos solo por tener relaciones sexuales. Otra vez te sentís usada. Sí. Así fue. ¿Y qué pasó, Claudia? Perdí totalmente la confianza en él. Perdí el amor que le tenía, Respeto, el respeto, la admiración. todo. Perdí Esto es todo. bien delicado. Ujú. Fíjate que, mira, pareciera que no tiene que ver, ¿verdad? Porque yo no sé cuántas mujeres, Claudia, se desenfrenaron en el hecho mismo de que una persona haya abusado de ella y se han desenfrenado sexualmente. En tu caso, no hubo desenfreno sexual En ese momento. hasta ese momento, ¿verdad? O sea que lo que está esperando, como te dijera, esto parece como, es algo idílico. Esto es lo que decía Luis Enrique, algo, ¿cómo es que decía vos? Me parece Telenovelesco, Ajá. cursi. Sí, pero Usaba un este- montón de palabras despectivas. despectiva. Pero lo que está buscando Eh, Claudia es ese amor, el amor. esa protección, esa seguridad de un hombre. Y al sentirse rechazada y que un esposo te diga, yo no me casé con vos realmente porque te admiraba, pues, o porque te amaba, sino por tener relaciones Sí, sexuales con vos, ser como un objeto. sí, es usarla. Es usarla. Así es. Así Y, mismo. y eso, ¿cómo se tradujo en la conducta tuya en el matrimonio? Me volví fría, Ujú. Ah. Dale, Claudia. una persona fría, una persona desamorada. Cuando él me decía a mí, él me abrazaba y me decía que me amaba, yo le decía, ajá, porque sus actos no iban con correspondencia a lo que él decía. Entonces llegamos a un momento en que ya no lo quería ni ver, la verdad. ¿Verdad? Hasta ese nivel de no querer verlo literalmente, me Sí. decís. O sea, si pienso, ¿qué es lo que estaba vos? Te pregunto, ¿pensaste en algún momento en el divorcio, en la separación? Sí. Sí pensé. ¿Qué consecuencias tuvo esto? ¿Esto se fue más largo entonces, Claudia? Sí, llegué al adulterio. Ajá, ¿adulteraste? Sí. Pero no fue una forma consciente, diría yo. No lo busqué, no lo propicié, simplemente se dio, ¿verdad? Me arrepentí de eso, le pedí perdón a Dios por eso Y no le dijiste nada a él. y no le dije nada a él. O sea, usted no sabía, profesor, nada de esto, En absoluto. hasta que llegan al encuentro. Sí, este es el Bueno, momento entonces médico. vamos a dejar esta parte acá, vamos a hacer un pequeño corte, quédese con nosotros que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos aquí en este momento de descanso y decíamos qué testimonio más bonito. Mire cuánta enseñanza, cuánta profundidad, cuánta riqueza de Dios para su matrimonio, para que revise cómo están sus niñas y sus niños, si están bien atendidos, si no están rechazados, si no se sienten solos, si no están maltratados, para que vea si usted está haciendo cosas que están poniendo en riesgo la integridad física, emocional y espiritual de su niña o de su niño, si no está llevando a gente indeseable a su casa, si no está convirtiendo su casa en una cantina. Mire después lo que es guardarse cosas en el corazón o decir cosas sin discernimiento. Mira, yo me casé con vos porque lo que quiero es tener relaciones sexuales. Y una mujer se bloquea, se vuelve fría, comienza a apartarse de su cónyuge, a rechazarlo hasta llegar al extremo, decir no te quiero ni ver y después caer en el adulterio. Mire cómo se va hiriendo el matrimonio. Por eso le decimos, póngale cuidado al testimonio que Dios le está hablando. Y recuerde que un matrimonio se construye de pequeños detalles, pero igualmente se destruye con pequeños detalles. Mario, ustedes así llegan al encuentro Sí. con este estado de cosas. Llegamos con estas situaciones y adicional situaciones financieras por mal administrador. Ujú. Además de eso que el hecho de yo estar a cargo de mis propias finanzas porque las teníamos divididas, provocó que como matrimonio también llegáramos a la quiebra financiera como matrimonio, porque yo la venía arrastrando a ella con mis deudas. Yo venía quitándole a ella de lo que ella ganaba para subsanar las deudas que yo tenía. Extremo porque tuvimos que vender la propiedad que a ella le gustaba, la posesión que más apreciaba a ella, que era su vehículo. Me tuve que agarrar de ese vehículo para poder sobrevivir, porque si no me iba yo y hundía a mi familia. Y eso ya terminó con lo que era nuestra relación. Ella pues dijo, hasta aquí no me llegamos. No lo dijo por el vehículo, porque además de eso también yo adulteré.
Usted trae. Ella descubre adulterios en mí, ella los enfrenta, y eso provoca más aún ruptura entre nuestra relación. Prácticamente nosotros llegamos al encuentro separados. Separados y quebrados. ¿Y qué Así ocurre en el encuentro, Claudia? ¿Vos va con ilusión, querés restaurar, Mario? ¿Cómo llegan? Bueno, realmente cuando yo llego al encuentro yo no voy pensando en una restauración matrimonial. Yo lo que busco es un encuentro con Jesús. ¿Verdad? Yo quiero sentir o quiero experimentar algo que me llenara. Usted está vacía entonces. Sí, sí. Me sentía vacía. Yo necesitaba que el Señor entrara en mí. Ese era más mi anhelo, porque no era el primer encuentro que yo asistía. O sea, ya había ido de otras iglesias, inclusive ya habíamos ido a un encuentro matrimonial, pero nada me llenaba, la verdad. Entonces, nosotros llegamos al encuentro con todo esto y empezamos a ver, pues, y a escuchar cada cosa, ¿verdad? Y nos decíamos, eso no lo hemos pasado, eso no lo hemos vivido, ¿verdad? Nos comparábamos, como muchas parejas nos comparamos, pero la verdad de las cosas es que no debemos hacer eso. Pero aún con las comparaciones yo decía, Dios ha sido misericordioso conmigo, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido maravilloso. Y realmente me llené en el encuentro, encontré lo que buscaba, ¿verdad? Yo digo que la restauración matrimonial pues ha venido siendo como una añadidura, porque además de yo tener ese encuentro con Dios, con Jesús, correcto, yo quería que mi esposo también lo tuviera, ¿verdad? Porque al final a mí me encantan las cosas de Dios. Ajá, te encontrás con Jesús y entonces ¿qué pasa? ¿No te sentís cuestionada por él mismo? Bueno, cuando estamos el día sábado, ¿verdad? Hay una palabra que decía, cuando yo escuchaba cada testimonio, yo decía, si ellos pueden, yo también, ¿verdad? Y entonces viene aquella palabra que dice condenación o salvación. Yo decía, yo de aquí yo no digo nada. Deuteronomio 30:19, yo pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la maldición o la bendición, correcto. Escoge tú. Exactamente, entonces yo le digo al Señor, pues yo escojo la perdición, Señor, porque mi esposo no va a saber nada, yo voy a salir de aquí sin saber nada, él no va a saber nada absolutamente. Pero como Dios es tan grande y es tan misericordioso. Espérame, es que yo cuando oigo estas cosas, es la presencia del Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. Voy con el anhelo de encontrarme con Jesús. Pero es que Jesús, el primer mensaje que dio Jesús fue arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Eso que andan diciendo ahí, no, como vos sigues a Jesús y puedes seguir pecando. No, espéreme. Si usted llega a Cristo Jesús, los frutos de la vida de Cristo en nosotros se van a manifestar en nosotros. Si de verdad Cristo está en mí, así dice la Escritura, si de verdad Cristo está en ti, son nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y si se va a Efesios 4, del 21 en adelante, dice, despójense del hombre viejo, que está viciado, lleno de vicios y deseos engañosos. Y luego sigue hablando y dice, el que roba no robe más, el que mienta no mienta más. Es decir, usted va a dejar todo eso malo. Ahora, ¿cómo es que estando consciente de la presencia de Jesús, a vos, Claudia, voy a decir, yo prefiero que, aunque me pierda, quedarme callada? ¿Es por temor o por orgullo? Era por temor. Ok. Pues digo para que vayan anotando en sus casas, porque a veces el temor y a veces el orgullo, el que dirán, sí. El temor al que dirán, ok, era por temor, a la reacción de él. Sí. Ok. Porque no sabía cómo ir a reaccionar y entonces al final pues, cuando tocó la hora, ¿verdad? Bueno, Señor, es algo que yo debo de cargar, ¿verdad? Le digo yo, bueno, venía mis pensamientos a mí y decía, Señor, esta es mi cruz, yo la debo de cargar y la debo llevar. Y asumo la consecuencia de mis actos. Y entonces fue cuando yo le confesé a él, ¿verdad? Sobre lo que había hecho. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, profesor? Cuando usted... Yo me acuerdo el domingo, usted estaba a mano izquierda de nosotros, usted lloró y lloró y lloró. Yo creo que es lo que no haya llorado en los últimos 10 años. Sí, y gracias porque lo recuerda muy bien. Sí. Pero yo lloraba por el encuentro con Jesucristo, no por lo que mi esposa me había confesado.
Bendito sea Dios. Igual que mi esposa, o más bien diferente a mi esposa. Yo llegué al encuentro, un encuentro para dos, decía la invitación, pero jamás pensaba a lo que me iba a encontrar. Bueno, dije, una luna de miel me están invitando. Saludo a doña Emma y a don Manuel, ¿verdad? Que fueron los que me dijeron que me insistieron que fuera, que no podía yo dejar de perder la oportunidad de estar ahí. Y insistieron porque yo no quería ir. Yo daba por mi matrimonio por terminado, sabía que yo había fallado, reconocía claramente todos mis errores y aceptaba pues que ya estaba perdido yo y perdido mi matrimonio. Sin embargo, pues acepté ir al encuentro y yo llego al encuentro con curiosidad, pero estando allí, mi mamá siempre me llevó a la iglesia, yo soy católico, mi mamá siempre también yo la vi orando, he visto grandes milagros del Señor en mi mamá, entonces yo he estado bastante influenciado por el Señor, pero no me había dejado tocar. A pesar de que yo asistí a grupos de jóvenes, no fue lo mismo jamás como en ese encuentro. Entonces, estando ahí, el encuentro yo comprendí que era entre Jesús y mi persona. Y mi esposa, aunque ya sabía todos mis errores, todos mis problemas, ella sabía todo eso, yo igual le confesé cosas que ella no sabía todavía, pero que no le sorprendieron. Cuando ella me confiesa eso, pues yo ya tenía el amor de Jesucristo en mi corazón. Qué tremendo. Y estaba lleno de alegría. Repíteme eso, cuando ella te confiesa algo que a cualquier hombre lo tira al suelo, que incluso hay matrimonios que se han perdido por esto. Escuche bien la diferencia de Jesús en el corazón de un hombre, no la religión, no el concepto que tenga en la cabeza, o no la idea que usted tiene de tener una relación con Jesús, no. Cuando Jesús de verdad está en su corazón, te confiesa a tu esposa, ¿y cuál fue tu reacción? Abrazarla con mucho amor, con mucha ternura y perdonarle inmediatamente. Esa es la primera gran decisión, porque por un lado la suya es decirle, Señor Jesús, porque ahí se está constantemente hablando de que el que oculta su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia, Proverbios 28:13. La primera decisión suya es confesar, y la gran decisión suya, perdonar. Sí, gloria a Dios. Perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. Claudia, pero ¿y el temor que tenía la reacción de él? Como le digo yo, Dios me dio fuerza. Una de las palabras que me llenó mucho también fue que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra me llenó de valor, me llenó de fuerza. Por eso le digo yo que Dios es tan misericordioso y Él sabe lo que hace, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Y entonces en ese momento, pues cuando yo le expreso a Él eso, yo me siento liberada. Yo me siento como el vaso limpio. Yo me siento, wow, algo que jamás en mi vida pensé que iba a experimentar. Y me sentí muy feliz esa vez. ¿Hace cuánto fue el encuentro, Mario? 2 años, 6 meses. 2 años y medio, más o Sí, menos. más o menos. Así. ¿Y cómo están viviendo ahora, Mario? Desde el momento que salimos del encuentro empezamos los cambios en nuestro hogar, hablamos con nuestros hijos, empezamos a orar en familia, empezamos a leer la Biblia. Yo empecé a asistir más a la iglesia que mi esposa asiste. Hay más unión familiar, decisiones en conjunto. En el grupo de posencuentro nos decían que si nosotros llegamos a pasear, porque nos miraban felices. Y es que para nosotros el encuentro siguió en el posencuentro con felicidad por el perdón. Entonces, ese posencuentro, para los amigos que nos ven, que es estos grupos pequeños que se reúnen y tocan temas, ¿verdad? Sí, temas. No sacaron facturas el uno al otro. No. Fíjese que no. Se dejaron llevar por el aceite del Señor. Así Sí. es. Ese es un tremendo paso. De hecho, pues eso lo venía yo practicando desde el inicio de nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque como le decía a él, no fue una vez, ni 2 veces, ni 3 veces que yo encontré el chat, inclusive una mujer me habló. Igual lo enfrentábamos en el momento, pero pasábamos la página, ¿verdad? Porque pensábamos de que, por lo menos yo, ¿verdad? Que no me iba yo a quitar mi vida por eso. Lo que pasa es que a veces no se sacan, pero se guardan, Claudia, porque veo que al final decía, yo no quiero ni estar con él. Sí, exactamente. Porque ese es el problema, que se va llenando el alma de la persona Así Hasta es. que viene Jesús. hasta que viene Jesús. Mario, correcto. vos decís,
resumiendo, hay transparencia, Sí. hay perdón, no se sacan facturas, No. están orando en familia, están en paz, están felices, Sí. están más tranquilos, están sirviendo en el ministerio. Así es. Y debo decir, ¿verdad? Con regularidad, con amor, con excelencia, ¿verdad? Yo Así incluso es. te encontré, hay cosas que la gente no sabe, que creen que vamos a pasear. Así Y yo es. te encontré durmiendo en un carro porque no había ni siquiera dónde dormir. Sí. Y algunos servidores, ¿verdad? Yo bendigo tu vida. Amén. Y porque te encontré a vos y a Yader. Yader, ¿te acordás? Y ellas están en una cama ahí compartiendo un colchón, porque a veces se paga un precio también por servir, bendito sea Dios, ¿verdad? Lo que hizo Jesucristo es incomparablemente mayor, ¿verdad? Así es. Se dio en la cruz Vale del la pena, Calvario. No tiene vale la precio. pena ese tipo de sacrificio por amor a esas parejas que llegan. Así es. Sí. Así es. Así es. Y valió la pena, Claudia, haber hablado y haber agarrado la bendición y la vida de Jesucristo. Claro, por supuesto. O sea, que si hay Porque- una mujer ahorita, ¿qué le dirías vos? Ahorita que está Que viendo. se entregue al Señor, que no dude, porque lo que viene es grande, ¿verdad? Porque lo que nosotros recibimos ningún varón, ninguna mujer, nadie nos puede dar lo que Cristo Jesús nos puede dar. Tremendo. ¿Verdad? Primeramente lo que es la salvación, no solamente de uno, sino la de nuestra familia. En este Tremendo. caso, mi cónyuge, en mis hijos, ¿verdad? Que también están creciendo dentro de la fe y que ellos también están conociendo del Señor. ¿Y usted, Mario, qué le diría a un hombre que se encuentra con que su esposa adulteró y ya se dio cuenta y por eso quiere desbaratar su matrimonio? Yo le sugeriría que primero que todo ponga los ojos en Jesucristo. Mi esposa decía, Él es quien nos va a fortalecer y nos va a dar el consuelo que nosotros necesitamos en nuestros corazones y que practiquemos el perdón de Jesucristo, que ese perdón es único y que olviden lo que haya pasado, más bien que construyan un matrimonio firme en Cristo. ¿Amor? Ustedes se fijaron que decía Claudia, el temor por temor no confesaba. El temor no viene de Dios. El temor es un espíritu inmundo que te quiere atrapar para que vivas esclavizada o esclavizado. Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Así que hoy es un buen día para que usted tome la decisión. Busque de Jesús. Yo lo voy a invitar a que usted haga una oración conmigo para que la vida de Jesús, para que Cristo Jesús llegue a su corazón, llegue a su matrimonio, a su familia. Ahí donde está, haga esta oración conmigo. Dígale, Dios de amor y de misericordia, desde lo profundo de mi corazón, Señor, reconozco que he pecado contra ti, contra mi familia y contra mí. Te pido perdón y me arrepiento de haberte ofendido. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy, Señor, te abro mi corazón y te entrego mi vida. Y te recibo y te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, como el restaurador de mi vida y de mi familia, como mi sanador emocional y físico y como el libertador de mi espíritu. Señor, te entrego toda adicción, te entrego todo rencor, todo resentimiento, Señor. Lléneme, Señor, de tu Espíritu Santo, láveme con su sangre, sélleme con tu Espíritu, Padre. Y yo le pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Yo se lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos. Y nada en el mundo tiene más valor. Así es.